Vamos a partir la raíz energética hoy desde el plexo solar, aquí, base del estómago, ¿vale? Tercer chakra, centro por excelencia del poder personal, ¿vale? Vamos a partir desde ahí hoy nuestra raíz energética para tener mayor soporte a nivel terrestre. Vamos a bifurcarla a nivel de pierna derecha y pierna izquierda también para tener mayor soporte. Vamos a hacer que penetren muy bien, se vayan cada vez introduciendo más profundo, 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 más profundo a nivel terrestre. Vamos a ir pasando capas, subcapas, cada vez más profundo, más profundo, más profundo. Vamos a hacerlas más anchas para que la capacidad de energía que podamos recibir del planeta sea mayor, no sea un hilito de energía ahí un poco de chichinabo, vaya. Vamos a conectar a tierra en 1, 2, 3, en 1, 2, 3, y 1, 2, 3. Vamos a poner fuerte puntos de anclaje al centro terrestre. Vamos a poner fuerte todos los puntos de anclaje a lo largo de toda la raíz, no únicamente en el centro. Vamos a poner fuerte la conexión del cuerpo físico y de los cuerpos sutiles con el planeta y el planeta con todos los cuerpos sutiles y el cuerpo físico en todas las direcciones posibles, en un infinito por ciento potencial infinito. Vamos a poner fuerte a todos los cuerpos sutiles y a la mente y al alma, por si la debilidad está en el alma. En cuanto a que no permanezcáis siempre anclados, pues vamos a poner fuerte todos los cuerpos sutiles, todas las mentes, nuestra alma, para estar bien anclados a tierra de forma constante, en un infinito por ciento potencial infinito. Y ahora sí vamos a comenzar a elevar desde el planeta Tierra, desde ese centro terrestre, es una energía como verde oscuro, pero a mí se me muestra así, para aquellas personas que son nuevas aquí en el directo, a mí siempre se me suele mostrar como un color, una vibración, una frecuencia, pero si a ti se te muestra otra diferente, está ok, es la energía que tú requieres en este momento. Entonces permitimos que se eleve desde ese centro terrestre la energía que tus cuerpos sutiles, que tu mente hoy necesita, que tu alma necesita también hoy. Pero bueno, me gusta también comentaros cómo la percibo yo. Yo la percibo como un verde muy oscuro. Vamos a ir llenando bien todo nuestro cuerpo, entrando por la planta de los pies, por ese chakra de las plantas de los pies. Vamos a hallar células, núcleo de la célula, membrana de la célula, cromosomas del ADN. Vamos a ir un poco hoy a profundidad más, vaya. De ahí vamos a pasar a átomos, moléculas, partículas cuánticas, en la parte más densa, pues los tejidos. Todo esto mientras la vamos elevando, ¿vale? Llenamos bien piernas, caderas, todos los órganos abdominales, riñones, hígado, estómago, intestinos, vaya. Pero al mismo tiempo, muy a nivel molecular, muy a nivel de tejidos, ligamentos, músculos, tendones, huesos. Vamos a llenar bien todo el sistema óseo, que también nos da mucha estructura y mucha fortaleza cuando está sano el sistema óseo. Al final, si tenemos un problema de rodilla, pues nos cuesta también, tenemos la sensación como pues eso, que nos cuesta avanzar también, ¿no? A nivel energético me refiero. Entonces vamos a llenar bien el sistema óseo, todas las articulaciones con esta energía. Vamos a llevarlo a la garganta. Vamos a poner fuerte en un infinito por ciento, potencial infinito, chakra garganta. Vamos a abrirlo muy bien, parte delantera y parte trasera,
¿no? Porque los chakras no únicamente se proyectan hacia adelante, ¿vale? También se proyectan hacia atrás. Y porque lo noté tapón aquí, cuando llegué a subiendo la energía. Entonces vamos a abrir bien ese chakra para poder filtrar todas estas energías que seguramente van asociadas con callarnos un poquito nuestras necesidades, o con expresar, o con pedir. Aquí se me mostró ya el pedir. Ahora vemos. Incluso me llegó a exigir, ¿no? Exigir tus derechos, me está llegando, pero bueno, ahora nos metemos un poquito más a fondo quizá con eso. Entonces elevamos. Vamos a llenar bien sistema límbico, todo lo que es amígdala, pineal, pituitaria, hipotálamo. Base del miedo. Hay muchos centros a nivel físico o a nivel energético que controlan el miedo, pero amígdala es como la base, es como el jefe de todos los que están detrás, ¿no? Algo así, vaya. Entonces vamos a llenar bien de esta energía la amígdala para comenzar a desactivar miedos. Voy a darle yo la orden. Miedos a avanzar, ¿vale? Vamos a empezar a quitar esas piedras del camino. Miedo propio a avanzar. Miedos a no ser lo suficientemente buenos y buenas. Sentimiento de egoísmo, de que dejo a los otros atrás. Bueno, a ver a quién resuena esto que me está surgiendo muy fuerte también. ¿Qué miedos más se me muestran aquí? Miedos a salir de las situaciones porque pensamos que lo que hay fuera va a ser peor que la situación en la que nos encontramos en este momento. Creencia absoluta de que no, eso no es posible para mí. Entonces, si ya partimos desde la creencia que no es posible, para nosotros podemos hacer muchas limpiezas y se moverán cositas, pero no se moverá del todo el movimiento que se tiene que dar, ¿vale? Bueno, voy a continuar llenando. Ahora nos metemos más a profundidad, pero también hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Voy a conectar hemisferio izquierdo con hemisferio derecho, porque estaban cada uno como cada uno a su bola. Entonces conectamos. Vamos a proyectar por nuestra coronilla ese tubo de luz con ese verde oscuro. Vamos a poner fuerte vuestra conexión, y la mía también, nuestra conexión con esas partes espirituales. En un infinito por ciento potencial infinito. Y vamos a poner fuerte conexión cielo-tierra, también en un infinito por ciento potencial infinito. Y vamos a jugar hoy también con geometría sagrada. Así que vamos a generar alrededor nuestra ¿Qué figura podemos generar hoy? Una pirámide. Me gusta. Vamos a generar una pirámide con este color verde. Vamos nosotros a situarnos en el centro de esa pirámide. Y por el vértice superior de esa pirámide, ¿vale? Para que entendáis la pirámide y nosotros en el medio, vamos a comenzar a traer hacia nosotros desde el universo una energía color. Bueno, a mí se me mostró como verdosa, amarillenta, vaya, entre verde clarito y amarillo clarito. Vamos a comenzar a llenar nuestro cuerpo también con esta energía para quitar bloqueos espirituales también, porque muchas veces los bloqueos que nos podemos encontrar no necesariamente tienen que ser de esta vida, ¿no? Pueden ser que provengan de otras o que sean más a nivel del alma, vaya,
Entonces vamos a conectar también con esa parte espiritual, trayendo estas energías que también pueden ser contributivas y además al filtrarlas por el vértice de la pirámide se potencian mucho más aún. Vamos a poner fuerte todos los cuerpos sutiles, el cuerpo físico, etérico, emocional, el mental y los espirituales y todas las mentes y el alma también, para que no se encuentre a disgusto dentro de esta figura geométrica y para que acepte estas energías a nivel de universo que traen como esa, con esa potencia añadida de atravesar directamente y entrar en nosotros, no directamente, sino a través de ese vértice de la pirámide. Muy bien, vamos a conectar los vértices de esa pirámide a nuestro plexo solar, desde donde partíamos nuestra raíz energética, para que estructuralmente pues estemos ahí bien conectados con esta figura geométrica. Vamos a tomar ahora energías con un poco más de posibilidades, vaya. También para que nuestra mente sea más fácil, esas resistencias, sobre todo las mentales, que percibo, que sea más fácil que romperlas, ¿no? Para que no vea como que es un ataque la mente, ¿no? Para que la mente no interprete todo el tiempo de jolín, lo hago mal, hay que limpiar, jolín, lo hago mal, hay que limpiar, ¿no? Sino para que abrirnos a más posibilidades. Así que vamos a tomar una energía, es un azul clarito, muy bello, vaya, muy bello. Vamos a elevarlo por esas raíces energéticas, vamos a introducirlas bien a nivel por esa planta de los pies. Vamos a llenar bien órganos sexuales con esta energía, porque, ya lo he comentado en otros vídeos, la energía sexual es una de las más poderosas que existe a nivel del ser humano y la más manipulada. Entonces vamos a llenar bien órganos sexuales. Y como noto muy conectado órganos sexuales con el tema de la cabeza ahora, al conectarme más, vamos a dar la orden aquí. Voy a generar una esfera, vaya, así tardo menos. Venga, chicos, chicas, vamos a generar una esfera rodeando todos nuestros órganos sexuales, todos los órganos reproductores. Vamos a limpiar bien con esta esfera cualquier tipo de energía ahí estancada, todo lo que esté bloqueando nuestras energías generativas, vamos a llamarlo energías generativas en lugar de energías sexuales, así también muchos de vosotros también lo va a interpretar un poquito mejor. Entonces, todas esas energías generativas de alegría, de gozo, de disfrute, de gozar de la vida, vaya, en resumen. Todo lo que nos permita confiar más en la vida, todo lo que nos permita confiar en que sí hay infinitas posibilidades, y de verdad que cuando te abres a esas posibilidades hay infinitas posibilidades y muchas veces te llegan de la persona que menos te lo esperas o de la manera en la que menos te lo esperas, pero nos falta estar abiertos a eso. Entonces vamos a limpiar bien todo esto y a la garganta, llegaremos a la garganta, no os preocupéis. Vamos a dejar eso ahí activo, porque me está saliendo muchísima cosa, y no es que no me quiera, es que no, por el tiempo, ¿vale, chicos, chicas? No es por otra historia, pero si nos hubiese presentado al principio sí me hubiese metido aquí a saco, pero vamos a dejar ahí limpiando lo que cada uno de vosotros se pueda limpiar en este momento. Vamos a elevarla, esta energía, vamos a continuar elevándola. Riñones, como hemos limpiado también muchos temas ancestrales, vamos a llenar bien que son muchas energías de estos miedos también se alojan a nivel de riñones. Pues vamos a también generar una esfera de este color azul en cada uno de los riñones,
también dándole la orden de que en este momento todos los bloqueos energéticos del tipo que sea, emociones, sentimientos, pensamientos, cúmulos, lealtades, fidelidades, promesas, todo aquello que en este momento estéis dispuestos a dejar ir y dispuestas a dejar ir y dispuestas a limpiar y a que se libere ya eso de una puñetera vez, pues que se libere. Vamos a poner fuerte los riñones en un infinito por ciento potencial infinito para que dejen de funcionar desde la lealtad a los ancestros. Oh, es que me surgió esto muy fuerte, pues nada. Lo hacemos. Vamos a continuar elevando esta energía. Vamos a mezclarla con esa esferita que teníamos a nivel de corazón. También para darle ese extra de limpieza. Todas las corazas, todos esos muros que percibíamos delante nuestra, pero que también están aquí rodeando nuestro corazón, todos esos muros, vamos a dar la orden de destruirlos, de descrearlos, de romperlos molecularmente. Vamos a elevar a garganta. Vamos a generar una especie de... como estas cosas que se ponen en la gente, nos ponemos cuando vamos en avión para dormir, pero completo, vaya. Aquí, como un flotador rodeando nuestro cuello. Y vamos a ponerlo a girar. Y lo voy a girar muy rápido. Así que si se siente intenso, respiramos. Permitimos que se limpie. Que se me seca la boca, que me entra tos, que no puedo hablar, que dolor. Permitimos, por favor. Hay veces que es inevitable que experimentemos algo. Entonces vamos a ponerlo a girar muy rápido, al triple de la velocidad de la luz. En algunos, a ver, aquí hay mucha diferencia, vale. En cada uno de vosotros la velocidad en la que se pueda, porque dije 3, en algunos es 1, o sea, dije 3 veces la velocidad de la luz, en algunos es simplemente la velocidad de la luz, en otros muchos, que no es que sea ni mejor ni peor, simplemente estáis en un estado o porque tengáis menos cosas que limpiar ahí y no es necesario que esté a 3 veces la velocidad de la luz, pues porque no es vuestro bloqueo aquí, sino que era más a nivel de estómago, que sé que me lo he saltado, pero me lo he saltado un poquito a propósito, ¿vale? Entonces en cada uno la velocidad que corresponda, que me quedé diciendo esta orden, perdonadme, por percibir vuestro cuerpecito, que ya sabéis que me conecto con ellos para percibir un poco más. Por eso enseguida me salió esto de nivelación, como no, unos sí, otros no, ¿qué pasa? Vale, pues ya está. Y con esta especie de flotador, de bufanda puesta ahí a nivel de garganta, sí que voy a dar la orden de cualquier suciedad energética a nivel de todos los órganos que componen garganta, todos los órganos que afectan al funcionamiento del chakra garganta, todas las conexiones del chakra garganta con el resto de chakras, sobre todo con estómago, que ahora bajamos, todas las conexiones del chakra garganta a nivel de los chakras superiores también. Todas esas conexiones vamos a limpiarlas, a liberarlas, a quitar cualquier taponamiento energético que haya ahí, a liberar cualquier... veo como cositas pegadas para que me entendáis. Bueno, pues todo eso que percibo, que tampoco me voy a meter a investigar para no perder tanto tiempo. Vamos a dar la orden de que se ha destruido, de que se ha descreado, de que se ha desintegrado en el caso más de las emociones, pues que sean desintegradas. Vamos a expulsarlo bien, ya que tenemos también abierto el chakra garganta por delante y por detrás. Entonces permitimos que se expulsen todas esas energías, toda esa suciedad, ¿no?, que yo estoy percibiendo ahora mismo en todos vosotros como una especie de humo negro raro, caca, pues que salga. Permitimos que salga. ¿Que es intenso? Da igual. Nuestra mente puede más. Y permitimos que salga. Y permitimos que salga. Y permitimos que salga. ¿Vale? Algunos notaréis más por detrás. No pasa nada, está bien. Incluso algunos por los lados. No pasa nada, está bien. Permitimos que salga. Y permitimos que salga. Todos los miedos, las resistencias a dejar ir, permitimos que salgan también. Me voy a bajar al estómago, voy a dejar eso ahí trabajando. Me bajo al estómago. Vamos a abrir en totalidad también el chakra del plexo solar, ese tercer chakra. Y vamos a generar una esfera también de este color azul que estamos tomando de tierra, rodeando nuestro estómago. Y esta sí la voy a poner a girar en todos vosotros a 5 veces la velocidad de la luz. Sé que para algunos será más intenso, para otros menos.
Y vamos a comenzar a borrar aquí también todas las resistencias que estamos poniendo a limpiar estas energías, a sanar estas energías, a que se liberen estas energías, sobre todo lo ancestral. Todo donde nos estamos enganchando de nuevo, ay sí quiero hacer la sanación, pero ay no, es que mis padres, ay sí quiero hacer la sanación, ay pero es que mi tatarabuela, que lo mismo ni la conoces, la tatarabuela, ay que no sé qué, y otra vez mis hijos, ay que, bueno, pues todo eso que son realmente son resistencias que ponéis, no los puedo decir de otra manera, es que sois resistencias mentales que ponéis. Entonces, todo eso, vamos a dar la orden de romperlo, de destruirlo, todas las estructuras, todas las bases, todas las personalidades que pueden estar ahí dando por saco. Y todos los componentes de la psique, que son muchos por no nombrarlos a todos. Y todas las cuerdas, lazos, ataduras, cordones kármicos de cualquier tipo, tanto de garganta como en estómago, vamos a romperlos. Todos los puntos de anclaje también, ahora sí. Vamos a rescindir, retractar, cancelar, anular cualquier tipo de lealtad, fidelidad, promesa, juramento, yo qué sé, voto, acuerdo, contrato, lo que sea, cualquier vínculo contractual entre vosotros y cualquier otra persona que esté enganchada a esos lazos y cuerdas que se salen de ahí. Y todo el miedo a cortarlos también. Vale. Entonces voy a subirme a la cabeza con esta energía. Vamos a unirla con esa esfera que estábamos rodeando al sistema límbico, también verde oscuro, pues ahora la vamos a llenar con esta energía. Y como el sistema límbico es pituitaria, pineal, hipotálamo, bueno, un poquito de todo hay ahí, y al final es como nuestra antena emisora, a ver, no, esto no es del todo correcto así, pero al final nosotros creamos nuestra realidad un poco desde varios centros, ¿no? Corazón, mente y demás, ¿no? Entonces, pero bueno, hoy me quiero centrar aquí porque como sí que trabajamos ahí a nivel de miedos y están poniéndose esas resistencias, vamos primero a quitar la creencia de que vosotros y vosotras no podéis crear la realidad, más que la realidad, la vida que queréis crear. ¿Vale? Que también está ahí como muy detrás todo el rato de sí, yo hago sanaciones pero no consigo crear lo que yo quiero, ¿no? Y entonces realmente es miedo, o yo lo percibo ahora mismo en este momento aquí con vosotros, es miedo a crear, es como, perdona, iba a decir un taco, quiero crear esto, pero, hostia, y lo dije, y sí lo creo, y al final sí se hace realidad. ¿Veis la incongruencia energética desde la que funcionamos? Bueno, pues eso es lo que quiero un poco quitar para que nos abramos a más posibilidades todos, ¿vale? Entonces vamos a mezclarla con esta esfera del sistema límbico. Y vamos a borrar, a eliminar todas las proyecciones de todas las realidades que habéis hecho hasta este momento, generadas desde ese miedo, vaya. Vamos a abrir de nuevo los portales. Están tan ya abiertos, pero parece ser que algunos de vosotros han cerrado todos los portales de salida a nivel de sienes y a nivel del hueso occipital, que también lo abrimos al comienzo un poco para dar mayor soporte a esa parte mental. De nuevo vamos a borrar toda la codificación errónea desde la que estáis proyectando realidades, así que con esta energía azul clarito que estamos tomando de planeta Tierra, vamos a ir a lo más profundo de la psique y vamos a resetear para aquellos que estéis dispuestos y dispuestas, porque quizás alguno pues como que, ay, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, tranquilizamos a la mente que no pasa nada. Y vamos a resetear ese dentro. Ya lo siento si para alguno de vosotros esto es como, pues lo vamos a hacer. Se acabaron las tontas, como muchas veces me decía a mí mi abuela, se acabaron las tontas, pues eso, se acabaron las tontas y vamos a resetear ese centro. Para que nuestras proyecciones mentales sean desde lo que sentimos, pensamos, queremos
en realidad, desde nuestro ser más interno, desde nuestra alma, desde lo que sentimos que queremos hacer, que queremos vivir, cómo queremos tener esa vida, cómo queremos que sea nuestra vida, cómo queremos sentirnos en nuestra vida. Entonces, fuera miedos. Y vamos a hacer esta otra cosa. Voy a hacer esta esfera a nivel de que estamos aquí en el sistema límbico, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Vamos a hacerla tan grande que ocupe realmente toda la estructura energética. Incluso vamos a hacerlo más grande que la pirámide que teníamos desde el principio, ayudándonos a limpiar un mogollón de temas mentales. La pirámide se muestra mucho cuando hay mucho algoritmo mental, mucha programación mental y demás. Entonces, incluso mucho más grande. Y vamos a poner frente a nosotros, cada uno que lo perciba como sienta, ¿vale? Pero infinitas puertas, infinitos caminos, aquello que representa lo que está bloqueado para vosotros, que si cada uno seguro que a vosotros se os muestra de una manera. Y desde esa potencia que a nivel mental nosotros tenemos, porque realmente es una de las estructuras energéticas más potentes que podemos tener si las sabemos utilizar bien, vamos a dirigir una especie de rayo gigante desde nuestra frente con esta energía azul que estamos tomando de tierra y vamos a derribar, a destruir, a explosionar, cada uno como lo vea vaya, cada una de esas puertas cerradas, cada uno de esos caminos cerrados, cada uno de esos muros frente a nosotros, cada uno de esos muros que a muchos de nosotros nos rodeábamos en lugar de estar frente a nosotros. Bueno, pues todo aquello que sentimos que nos comprime, que nos limita, que nos hace pequeños, que no podemos salir de ahí, vamos a romperlo con esta potencia mental que, utilizando nuestra mente a nuestro favor, con esa energía vamos a romper moléculas, todas las estructuras moleculares que están sosteniendo y manteniendo todo eso. Y de nuevo vamos a hacerlos más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. Y encima ahora que ya no está eso ahí presente, ni alrededor ni frente a vosotros, más grandes podemos hacer, más grandes, ocupando todo el planeta Tierra, más allá de todo el planeta Tierra. Ensanchamos más, ensanchamos más, ensanchamos más, ensanchamos más, ensanchamos más. Y por ese vértice de la pirámide vamos a comenzar a traer millones y millones y millones y millones y millones de energías, de posibilidades, entrelazamientos cuánticos de posibilidades, vamos a llenar toda la estructura energética con estos entrelazamientos cuánticos, vamos a activar nuestras moléculas a estas posibilidades. Vamos a poner fuerte todos los cuerpos, todas las mentes, el alma, para aceptar todas estas nuevas posibilidades que ni siquiera habíamos tenido en cuenta, en cualquier área de vuestra vida. Fortalecemos bien todas las estructuras, todas las dinámicas. Y voy a dejar activo todo esto para aquellos que queráis, tanto la pirámide como esa expansión a nivel de tu estructura energética, para que continúe haciendo la limpieza que cada uno de vosotros se requiere hacer, aquello que necesitéis soltar, que sea más fácil para vosotros soltar, liberar, limpiar. El tiempo que cada uno de vosotros requiera también. Como somos todos diferentes, pues así podemos contribuir más.
Bueno, chicos, chicas, una respiración profunda.